Cuando acepté aquel viaje, no sabía que estaba firmando el final de mi vida como la conocía. Me llamo Marco Ramírez y fui trailero por casi 15 años. No tengo una familia cercana, ya que mis padres murieron cuando era joven y nunca me casé, aunque hubo una mujer que me marcó, pero esa historia no importa ahora. Esta historia comienza hace casi 2 años, en un punto donde la desesperación me tenía contra las cuerdas. Era julio de 2023 y los viajes ya no eran los mismos. Todo era más caro, había más competencia y menos rutas disponibles. Llevaba 3 semanas sin trabajar y cuando por fin sonó el celular, era como si el mundo volviera a tener sentido. Era una empresa nueva llamada Transvía Norte. Yo no la conocía, pero pagaban en efectivo y bien lo único que pedían era discreción. Me citaron en una pensión por el rumbo de Cuautitlán. Ahí me recibió un tipo que se hacía llamar el licenciado, aunque dudo que lo fuera. Me dio una hoja sin membrete. Con los detalles del viaje era una ruta de más de 1000 kilómetros, saliendo esa misma noche hacia Chihuahua. La unidad ya estaba cargada lista para salir. Cuando pregunté qué llevaba, me dijo, papelería industrial, aunque al abrir el contenedor para revisarlo, vi unas cajas negras sin marcas, solo códigos. El licenciado notó mi expresión y me dijo sin rodeos, que mientras el pago cayera a tiempo, no preguntara nada. Levanté los hombros, asentí y comencé a preparar la cabina para el trayecto. Esa noche estaba inusualmente callada. El aire pesaba más que de costumbre, y desde que subí al camión, sentí una especie de zumbido constante como cuando uno se mete a una cámara presurizada o se tapa los oídos por la altura. Pensé que era el cansancio o la ansiedad. Tomé el periférico y enfilé hacia Querétaro con todo en orden hasta que pasé por el primer arco de seguridad. Ahí fue donde las cosas comenzaron a sentirse mal. El sistema automático me marcó. Carga 324. Restringida. Nunca había visto ese tipo de notificación. Me detuve para reportar el fallo por radio, pero no hubo respuesta. Volví a intentarlo, y nada, como si nadie estuviera del otro lado. Decidí seguir avanzando, pensando que era un error de sistema, pero no dejaba de escuchar el zumbido. Y entonces empezó el olor. Era una mezcla entre metal oxidado y algo más dulce como frutas fermentadas o carne descompuesta, muy tenue, pero constante. No venía del exterior ni de la cabina. Me acerqué al respiradero del contenedor y el aroma se volvió más fuerte. Pensé que algo dentro de las cajas se había echado a perder, pero estaban selladas. No había forma. Decidí ignorarlo, aunque en el fondo, algo me decía que no debía seguir ese viaje. Eran las 2 de la mañana, cuando llegué al entronque hacia San Felipe, y fue ahí cuando escuché el primer golpe, como si algo pesado hubiera caído dentro del contenedor. Frené en seco, bajé con la linterna y revisé las compuertas. Todo parecía cerrado, pero me pareció escuchar pasos adentro, como si alguien caminara entre las cajas. Volví a subir sin saber muy bien qué pensar. Puse seguro a todo y encendí la radio para calmarme. Pero ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. La radio emitía solo estática, y entre la interferencia pude escuchar una voz muy tenue que decía mi nombre. No fue sugestión, no fue mi imaginación. Alguien o algo dijo Marco y lo repitió 3 veces. Cerré los ojos, apreté el volante y aceleré. No sabía a dónde iba, solo quería dejar atrás ese sonido, ese olor, esa sensación, pero el camión no respondió. La aguja del tablero marcaba 0 velocidad, aunque el motor rugía con fuerza como si estuviera amarrado a algo invisible. El aire en la cabina se volvió más denso. Sentí un frío que no era normal, como si hubiera abierto un congelador en pleno desierto. Y entonces escuché el grito. No era humano, era algo más profundo, más hueco, más desgarrado. Venía del contenedor, del fondo o de las cajas, no sé, pero juro por todo lo que tengo, que ese sonido no venía de este mundo. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, con las manos temblando sobre el volante y los nudillos blancos de tanto apretar. Solo recuerdo que el zumbido se hizo más agudo, como si se metiera por los oídos y se fuera directo al centro de la cabeza. Intenté encender el GPS para ubicar dónde estaba exactamente, pero el dispositivo marcaba coordenadas inválidas, como si estuviera en un lugar que no existía. No había señal, ni en el teléfono ni en la radio del tráiler. Ningún otro vehículo pasó por esa carretera durante horas, y el aire ya no olía mal. Ahora, olía a limpio de hospital. A ese tipo de limpieza que quema los ojos y no tiene razón de estar en medio de la noche sobre una carretera vacía. Me bajé de nuevo, tomé aire como pude y di unos pasos hacia la parte trasera. La linterna parpadeaba, pero iluminaba lo suficiente para ver que las compuertas seguían cerradas. Aún así me acerqué y pegué la oreja al metal. Nada silencio, hasta que el frío del metal me traspasó el oído
y escuché claramente una respiración, lenta, profunda, como si algo enorme estuviera dormido. Justo al otro lado, me alejé de golpe. Caí de espaldas y juraría que mientras me reincorporaba, vi una mano apoyarse en el interior de la puerta, pero no una mano humana, era más larga, más delgada. Los dedos terminaban en puntas afiladas y había algo en la textura de esa piel que me revolvió el estómago. Y justo al borde de la cámara, una figura encorvada, mirando hacia arriba, sin cara, sin forma definida, pero con la cabeza ladeada, como si supiera que yo la estaba viendo. Apagué el monitor de golpe, quise pensar que era un fallo, un reflejo, cualquier cosa, pero sabía que no lo era. Me repetí que solo debía llegar al destino, entregar la carga y olvidarme de todo, así que conduje sin detenerme ni un minuto más, ni para comer, ni para dormir, ni para hacer necesidades. Solo manejé como un loco hasta llegar al punto de entrega. Era un terreno baldío a las afueras de Delicias, una bodega sin rótulos, sin gente. Solo un hombre con una libreta, sin uniforme, sin nombre, sin palabras. Me indicó con la mano que bajara la compuerta. Le pedí que trajera ayuda, me dijo que no hacía falta, que solo descargaban una caja. Solo una, la caja abierta, la que ya no tenía nada adentro. Me le quedé viendo sin saber qué decir. Él simplemente hizo una marca en su libreta y dijo algo que todavía no logro sacarme de la cabeza. Lo demás, ya sabe a dónde va. Después de eso, no dije una sola palabra. Me subí al tráiler con las piernas temblando y arranqué de vuelta, pero en el retrovisor podía ver al hombre parado, ahí sin moverse observándome, con esa calma que solo tienen los que están acostumbrados a convivir con cosas que el resto de nosotros ni deberíamos imaginar. No sé cómo llegué al hotel de paso en Chihuahua. Solo recuerdo haber dejado las llaves en el mostrador, con una excusa absurda sobre los frenos, y haberme encerrado en la habitación. Ahí por primera vez en días intenté dormir, pero no pude, porque mientras cerraba los ojos y la oscuridad me envolvía, escuché pasos dentro de la habitación, primero uno, luego otro, y luego una respiración, sobre mi nuca, como si alguien estuviera acostado detrás de mí en la misma cama. Me paré de golpe, encendí la luz y no había nadie. Revisé bajo la cama, el baño, el armario, nada, y entonces vi el espejo, no mi reflejo, no, sino el de esa misma figura que apareció, en el tráiler encorvada, con la cabeza ladeada, pero esta vez más cerca, como si cada kilómetro que recorría la trajera más a mi realidad. Al día siguiente regresé al centro de distribución, entregué todos los papeles, inventé que mi madre había enfermado, que necesitaba ausentarme. No me creyeron, pero me dejaron ir. Pasé los días siguientes en casa, sin salir, sin encender el celular, sin hablar con nadie, pero no pude evitar encender la televisión una noche, y ahí estaba la noticia. Una bodega abandonada en Delicias fue consumida por un incendio. Los bomberos no encontraron ninguna estructura dentro, solo metal derretido y huellas sin explicación, como si algo hubiera salido de ahí, caminando por las paredes y el techo antes de desaparecer por completo. Cambié de canal, y en la señal local aparecía la imagen de una mujer que se había quitado la vida, una señora de unos 60. La identificaron como la embalsamadora del kilómetro 11, y según los reportes llevaba más de 30 años preparando cuerpos para funerarias clandestinas en todo el norte. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo fue que, en la foto del noticiero, ella estaba parada en el fondo de una habitación, junto a un hombre joven que sostenía una caja de cartón con un número pintado a mano. El número era 324. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haberme quedado dormido con los ojos abiertos. O tal vez me desmayé del miedo. Solo recuerdo que cuando amaneció, la puerta estaba entreabierta y en el piso había una mancha negra, como si algo húmedo se hubiera arrastrado de regreso al pasillo. No había señales del paquete, ni de los dedos, ni de la voz, pero en la cocina encontré una caja pequeña, con mi nombre escrito en marcador rojo. No la toqué, no la abrí, la metí en una bolsa y la tiré a la basura. Pero volvió, al día siguiente. La misma caja estaba sobre la mesa del comedor, como si alguien la hubiese colocado cuidadosamente, y en la tapa una palabra nueva: rendite. Ese día llamé a Pedro. No hablábamos desde el último viaje. Se había mudado a Veracruz. Estaba fuera del negocio. Le conté lo que estaba pasando, y del otro lado solo escuché un silencio profundo. Después de unos segundos, me dijo con una voz que parecía ya no ser suya: «Vos también la llevaste, ¿verdad?». No supe qué responder y colgó. Esa misma noche soñé con él. Estaba en una ruta oscura, con el camión detenido, mirando fijamente a una mujer vestida de blanco, que le extendía los brazos, y él le ofrecía la caja. Desperté bañado en sudor, y con una certeza que no me pude quitar más.
Esa mujer no estaba pidiendo ayuda, estaba cobrando algo, algo que le debíamos, algo que firmamos sin saber cuándo aceptamos hacer ese favor. Pasaron los días y las señales se hicieron más frecuentes, luces que parpadeaban a las 3 de la mañana, puertas que se abrían solas, sombra en el pasillo, susurros en el baño y la caja, siempre la caja, que volvía a aparecer cada vez que intentaba deshacerme de ella. Una noche ya no pude más, me senté frente a ella y decidí abrirla. Adentro había una sola cosa, una nota, escrita con la misma tinta roja de antes que decía: «Volvé a la ruta». Ese mismo fin de semana conseguí una unidad prestada y salí de nuevo, solo, sin dirección, solo seguí las señales, cada cruce que parecía guiarme, cada desvío que se sentía como una orden, hasta que llegué a un tramo solitario, cerca del entronque que lleva a la antigua carretera, aquel mismo donde recogimos la carga. Ahí me detuve y en medio del camino estaba ella, la mujer del paquete. Con la cabeza ladeada y una sonrisa rota que se extendía de oreja a oreja, le abrí la puerta del copiloto y subió. No dijo nada, solo miró al frente. Encendí el motor y comencé a manejar sin saber a dónde, sin preguntar. Manejamos en silencio, durante horas, hasta que al amanecer, ella me señaló un viejo camino de terracería. Lo tomé, y al fondo vi un cementerio abandonado. Se bajó sin mirar atrás, llevando la caja en sus brazos. La enterró en una tumba sin nombre, se quedó ahí y desapareció. Nunca volvió a aparecer, nunca volví a recibir otra señal. Pero desde esa noche, cada vez que un tráiler toma la ruta 324, hay un tramo donde el GPS falla, las radios se apagan y una sombra blanca cruza lentamente la carretera. Yo ya no manejo, no puedo, pero cada vez que escucho hablar de esa ruta, siento como si alguien en algún lugar me estuviera esperando.